buenas tardes amigos. Hago este video especialmente a toda aquella población migrante, llámese paisanos de- del país de Venezuela, Colombia y todos aquellos países aledaños, e inclusive hasta los mismos ciudadanos que hacen vida y que son nacidos acá en el Ecuador. Muchas veces me he encontrado con la diatriba relacionado en todo lo que tiene que ver con el proceso penal, con que las personas generalmente cuando cometen un delito o una infracción no saben y no calculan cuándo o cuál va a ser, primeramente, los daños que causan y segundo, el proceso. El proceso está estructurado de la manera siguiente. En Venezuela se llaman fases, acá en Ecuador el proceso penal se divide en etapas. Viene siendo casi lo mismo, pero lo que cambia es realmente algunos términos. Hablemoslo y enfoquémonos un poco más en lo que tiene que ver con la flagrancia. La flagrancia está establecida dentro de los parámetros, dentro de los términos que establecen las reglas de la actuación policial. Obviamente que de alguna u otra manera viene estando fundamentado en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal y las demás leyes especiales, de acuerdo a lo que de alguna u otra manera se va a actuar. En este código, que es el Código Orgánico Integral Penal, establece los principios y procedimientos en el cual va a seguir una investigación y el juzgamiento para los diversos tipos de delitos. Muchas veces las personas caen en juego malicioso de algunos abogados que desconocen un poco de lo que tiene que ver con la materia o el proceso penal, eh, y obviamente que ofrecen libertades en el momento, muchas veces desconociendo el tipo de delito. Ese sistema me lo he venido conociendo desde que salí egresado de la universidad hasta los corrientes días. Por eso es que hay abogados que de alguna u otra manera tienen o se meten en problemas cuando prometen una libertad y no se da como resultado lo que realmente obviamente estaba esperando para ese momento una vez que se hace la promesa. Personas caen en este tipo de juego porque realmente comúnmente algunas personas, bien sean enganchadores o otros tramitadores que desconocen un poco de lo que tiene que ver con el proceso penal, o prometen este tipo de situaciones o de soluciones y que de alguna u otra manera el abogado, quien sea abogado que va a ser realmente abogado de oficio o quizás un especialista, tal vez por aprovechar o por la necesidad que tiene para poder tomar este tipo de casos, hace caer en el engaño a la persona, prometiendo libertades. Muchas veces diciendo que tienes contacto con los tribunales o con algún tipo de autoridad, bien sea administrativa o bien sea judicial, cosa que de alguna u otra manera no está dentro de lo que tiene que ver los parámetros de la ética profesional del abogado. Hay que ser sincero, hay que ser claro. Simplemente lo que se puede garantizar a una persona o a un procesado por algún tipo de delito penal, bien sea culposo o doloso, es que efectivamente vas a garantizar una buena defensa porque eres especialista en la materia, en este caso en derecho procesal penal, como en este caso me aborda. En la etapa de instrucción, muchas veces hay personas que de repente al momento de caer detenidos, hay una etapa de flagrancia. Esta etapa de flagrancia se cumple a la presentación en Ecuador de 48 horas. Un máximo de 48 horas debe estar realizado el parte y todas aquellas actuaciones iniciales para que el fiscal del Ministerio Público pueda solicitar al juez de control
o en este caso al juez penal de garantía, llámese aquí en Ecuador, en Venezuela se llama juez de control, que es porque es el control de la constitucionalidad, es decir, que garantiza el proceso o los principios y garantías constitucionales de estas personas. Así como se le garantiza los derechos a la víctima, también se le garantiza los derechos humanos a el procesado, en este caso, o persona imputada. ¿Imputada por qué? Porque hasta el momento se le está señalando de una presunción o de un delito a la cual hasta el momento tiene que demostrarse a través de un proceso de investigación. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento, para poder decretar la legalidad de la flagrancia, en el término de las 48 horas se tiene que ver si efectivamente se cumplieron con una serie de requisitos o de procedimientos en cuanto a legalidad y la flagrancia en todo caso. Al momento de descartar y efectivamente estar en la legalidad, cuando son delitos que superan el año de prisión, muchas veces el juez, para que el fallo no quede ilusorio, es decir, para que la persona se presente ante las autoridades y pueda de alguna manera presentarse el proceso, decreta la prisión preventiva. Pero, ¿cómo decreta la prisión preventiva? No a instancia de parte, es decir, a potestad de él, sino a petición de el fiscal del Ministerio Público o de la acusación particular, si también cuenta con un abogado de acusador particular. Obviamente que la defensa va a alegar que no hay mérito suficiente, que la aprehensión o la prisión preventiva es de última ratio y todas esas series de cosas. Por lo cual, muy posiblemente lo que puede decir un abogado es que hay altas posibilidades o pronósticos para que esta persona pueda salir en libertad en el momento de la presentación. Caso contrario, para eso surge o se desprende después de la flagrancia y la formulación de cargo, que es en el momento que el fiscal va a señalar a la persona, este sentido, una vez que el juez ya toma o realiza su acto resolutivo en cuanto a lo que tiene que ver con una medida cautelar sustitutiva de libertad o no, o quizás una prisión preventiva, porque amerita, de acuerdo a las condiciones que establece la pena, porque obviamente que la pena, dependiendo del tipo de gravedad, la persona puede o no quedar en libertad. Ahora bien, posteriormente viene una fase de instrucción. Esa fase de instrucción, si es un procedimiento ordinario, se puede realizar dentro de los términos de 30 días, 90 días, máximo 180 días. Y realmente, si son en los casos de procedimientos expeditos o procedimiento directo, tienen una investigación, una fase o una etapa de investigación menor a los 30 días. ¿Por qué? Porque efectivamente el fiscal del Ministerio Público tiene todos los elementos de convicción suficiente y el delito investigado no supera los 5 años de prisión, efectivamente se va por este tipo de procedimiento expedito o procedimiento directo. Posteriormente, después de esta fase de instrucción, la fase de instrucción es donde el fiscal del Ministerio Público va a realizar todo tipo de investigación para, de alguna manera, inculpar a la persona que ha sido procesada. Obviamente que esta persona es necesario que tenga una defensa adecuada, es decir, un abogado privado. No quiere decir que el Estado no le pueda asignar una defensa pública a una persona si carece de condiciones o recursos económicos para poder costear los gastos de un abogado privado. Pero ¿qué trae esto como consecuencia? Que efectivamente no quiere decir que el profesional de la defensa pública no tenga la capacidad, sino que no tiene disponibilidad de tiempo para ir a buscar o realizar todas las diligencias necesarias de investigación para promover o incorporar dentro de las investigaciones, como es el fiscal del Ministerio Público, que es titular de la acción penal, de solicitar todas aquellas pruebas de descargo para poder, de alguna manera, enervar o destruir la acusación, en todo caso, que si se llegase a
a formular en la etapa de evaluación de preparatoria y evaluación de juicio. Ahora bien, si me hice entender, pues una vez que el juez evalúa si hay todos los elementos de convicción suficientes para poder de alguna manera evaluar y preparar esa etapa de juicio y poder llevar a un proceso de juicio. Caso contrario, de no existir todos esos elementos y carecer de suficientes elementos de convicción, el fiscal del Ministerio Público puede ordenar el archivo de la causa porque de alguna u otra manera no reúne los elementos de convicción suficientes y el procesado en todo caso saldría en libertad, pudiéndose reactivar más adelante si surgen diligencias nuevas o pruebas que de alguna u otra manera puedan demostrar la participación de un delito o no, esta persona pueda de alguna manera volver a traer al proceso y seguir con el acto de, de investigación o de la prueba de preparatoria de juicio. Ahora bien, muchas veces en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio es donde se reúnen todos aquellos elementos de convicción que van a servir de prueba para, de alguna forma, poder incorporar dentro de la etapa de juicio todos aquellos elementos de convicción que se van a valorar por el juez para que pueda realizar y sea plena prueba. Para que sea plena prueba, obviamente que tiene que tener o gozar de ciertos elementos. Y dentro de ciertos elementos menciono algunos, como los principios de mediación, es decir, que el juez y las partes, es decir, fiscal y Ministerio Público, acusación privada, si en cada caso lo hay, y la defensa, y posteriormente el procesado, estén realizando cierta participación y estén observando de que esa prueba ha sido incorporada o practicada corroborando todos aquellos principios constitucionales del debido proceso. Ahora bien, también existen los principios de contradicción, que efectivamente es lo que participa de lo que es interrogatorio y contrainterrogatorio para poder de alguna manera controvertir la prueba. Y todas aquellas situaciones, por ejemplo, que pueda de alguna u otra manera probar o dar como probado la prueba, como los principios de publicidad, los principios de oportunidad, los principios de igualdad, los principios de proporcionalidad y toda una serie de principios que en la cual por efecto y por tiempo quería resumir. Ahora bien, las personas generalmente y mayormente el inmigrante, cuando llegan a otro país, desconocen muchas veces por cultura los procesos, incluso el derecho consuetudinario, que es el derecho de costumbre o las culturas de los pueblos, e incurren en diversos tipos de infracciones o delitos. Por ejemplo, acá en el Ecuador existen dos justicias, lo que es la justicia indígena y la justicia ordinaria, que está conformada a través de los tribunales competentes. Entonces, no hay cabida y muchas veces las personas están acostumbradas a escuchar de que el abogado le indique y le garantice el 100% de la libertad, cuando realmente la libertad no se negocia, la libertad se prueba y la libertad se prueba con que el fiscal del Ministerio Público de alguna u otra manera pueda enervar el principio de inocencia que esté establecido en la Constitución y que de alguna u otra manera la defensa no se va a quedar con los brazos cruzados para no poder incorporar los elementos de descargo. Entonces, es muy complicado, por ejemplo, en delitos graves, como por ejemplo violación, asesinato, llámese cualquier otro delito que se utilice la fuerza física o incluso violencia de género, salga en la audiencia de presentación, o es decir, en la audiencia de presentación de cargo y flagrancia. Es algo que realmente tiene que verificarse si
en el parte policial o en las actuaciones no se reúnen las condiciones o los elementos para poder privar de libertad. Entonces, ¿qué es lo que debes tener garantizado? Una buena defensa desde la misma presentación o la misma formulación de cargo que vas a tener en el momento en que ha sido aprendido, y por lo menos toda la etapa de instrucción fiscal o la etapa de investigación, el abogado te pueda incorporar elementos de descargo suficientes e importantes para poder demostrar que efectivamente no cumples o no tienes responsabilidad o participación en los hechos, es decir, con los hechos fácticos. Hechos fácticos es lo que es la realidad del hecho, para poderte buscar una relación o un nexo causal y poder de alguna forma engranarte o inmiscuirte o relacionarte con el delito que ha sido investigado o que ha sido señalado o denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, amigos venezolanos, amigos inmigrantes, muchas veces desconocen el proceso y por el hecho de ahorrarse un dinero, no contratan a un abogado especialista en la materia. No arriesguen su libertad. He conocido casos de compañeros paisanos que han sido sentenciados con grado de culpabilidad hasta de 23 años de cárcel, donde los elementos de convicción han sido insuficientes para de alguna manera probar que efectivamente la culpabilidad de los hechos se le puedan señalar o se le puedan acreditar a las personas que han sido participantes. Por lo tanto, si no cuentas con un abogado de confianza, si no cuentas con una persona que sea profesional del derecho y que de alguna u otra manera sea responsable, y no pienses solamente en los honorarios, porque obviamente los honorarios son importantes, porque tienes que darle el valor al profesional que está realmente realizando su trabajo, en todo caso. Pero no lleguen al punto de egoísmo de señalar que el abogado no sirve, que el abogado no sabe, que entonces empiezan a cuestionarse y muchas veces a buscar otra opinión donde se llenan de confusiones. Y al llegarse de confusiones, lamentablemente, este tipo de acción o este tipo de resultado llega como consecuencia que apartas la defensa de un buen abogado para entrar en un círculo vicioso de abogados y inabogados, y que lamentablemente, como dice el dicho o el refrán en mi tierra, como decía mi madre, tantas manos en un plato ponen el caldo morado, para hablarlo en un sistema más claro. Entonces, traten de alguna manera garantizar a través de las primeras investigaciones iniciales que una buena defensa conozca su caso y les lleve su proceso. Y no se dejen engañar de que efectivamente tienen los contactos dentro de los tribunales, de que conocen a ciertas determinadas personas donde te van a beneficiar, porque eso no es así. Aquí se gana, y se ganan los casos, es procesalmente con la ley y buscando cualquier tipo de elemento de convicción para poder destruir la prueba contraria, no porque efectivamente vayas a tener alguna influencia, cosa que ha pasado en algunas situaciones, pero por ética profesional se debe actuar bajo los principios de legalidad. Entonces, los invito a todos a tomar conciencia, a revisar, porque si ustedes tienen una sentencia, bien sea que se supere de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, es más el dinero que van a gastar por servicios de economato, una posible extorsión que puede resultar dentro del sistema carcelario, o en todo caso que le causen ciertas lesiones o de alguna manera pues algo más grave que pueda hacer que atenten contra su vida. Entonces no arriesguen su futuro, no arriesguen su libertad, simple y llanamente consulten
traten de ser previsivos y de alguna forma traten de, valga la redundancia, de buscar a ese profesional con tiempo para poderse ubicar en tiempo y contexto, para que de alguna forma a última hora no estén buscando un abogado de confianza donde cualquiera le puede llegar, le puede prometer algún tipo de libertad y que realmente no conoce el proceso penal. Entonces, para poder ser abogado en defensa penal, debe ser especialista mínimo de derecho penal o derecho procesal penal o maestrías en todo caso. Entonces, se debe contar con un cierto grado de conocimientos, experiencias y manejo, buen manejo de la materia e incluso de argumentación y de las técnicas tanto de interrogatorio como de contrainterrogatorio. Entonces, hay muchas cosas que son importantes. He visto litigantes dentro de los tribunales que se han trancado o no han podido contestar por más que pudiera saber la respuesta, pero por los nervios también puede ser que de alguna manera haya una omisión de alguna pregunta que puede ser muy esencial o como que hay preguntas que no se hacen porque obviamente sabemos cuál va a ser el destino o cuál va a ser la respuesta y realmente si sabemos cuál va a ser la respuesta, tenemos que ver si beneficia o no beneficia a la parte a la cual nosotros estamos representando en ese momento, bien sea acusación o bien sea como defensor. Bueno, entonces espero que haya servido de algo esta orientación. Si realmente necesitan algún tipo de conocimientos en la parte procesal que yo les pueda ayudar, pues entonces hágame el tipo de comentario y yo puedo posteriormente realizar otro tipo de video. Este video realmente fue de alguna forma improvisado. No quiere decir con esto de que no hayan posteriormente los recursos, pero esto tendría que ser tema de otro momento porque el video sería demasiado extenso y no los quiero cansar. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.